A lo que vinimos. Este vídeo supone el número 100, y como tal es un número redondo, que subo al canal. He estado pensando qué libro podía poner por aquello, en fin, no es que tenga mayor importancia, porque al final es un libro más y posiblemente es suficientemente conocido, pero bueno. Y al final, pensándolo un poquito, me he decantado por un libro que a mí me gusta mucho y le disfruta mucho su lectura, y de vez en cuando vuelvo a releer algunos de sus pequeños ensayos y cuentos, que es Maestros del Horror, de Arkham House, la edición con notas históricas de Peter Ruber. Arkham House, bueno, esto es una antología que se hizo con motivo de la celebración de los 60 años de esta editorial. Arkham House es una mítica editorial norteamericana dedicada sobre todo a la literatura que ellos llamaban sobrenatural. Nosotros podemos decir de la literatura o la narrativa fantástica y de terror. Esta editorial, que se fundó en los años 30, la fundó August Derleth, un escritor y por supuesto editor, claro, y Donald Wandrei, que también era otro escritor. Los dos eran escritores de este tipo de literatura, de este género. Escribían pues en las famosas revistas pulp de la época, ¿no? Una de ellas, por cierto, ya vamos a aprovechar, era la revista, esta revista Weird Tales. Esta revista, que es mítica, este es un facsímil que se publica en España, en español, de esta mítica revista. La mayoría de estos autores van a pasar por aquí, ¿no? Porque esta es otra leyenda o mitos de este tipo de literatura. Ya digo, esta revista se publica en España, en español, es un facsímil y, en fin, y se puede encontrar. Así que otra recomendación, aprovechando el libro, que hago también para los amantes del género. Bueno, volviendo al libro, decíamos que bueno, esta editorial fue fundada por estos dos escritores. Hombre, aunque el alma mater de la editorial realmente es August Derleth. Y yo creo que la intención de él era publicar los escritos, recogidos en libros, porque estos escritos ya, muchos de estos cuentos y esta literatura, ya digo, estaban publicados en revistas como la que acabo de enseñar, sobre todo en esta era muy mítica, publicar y recoger en libro los escritos de su amigo y quizás también maestro H.P. Lovecraft, porque realmente toda esta editorial, estas revistas y tal, se nutren de lo que llamábamos los autores del círculo Lovecraft. ¿Por qué se llamaban así? Pues porque tenían relación con este autor. O sea, o bien eran amigos que se conocían personalmente, o bien era una amistad epistolar a través de cartas, etcétera, etcétera. Aunque la antología que hoy vemos recoge autores de diferentes épocas, no solo de los años 30 y de la época de Lovecraft, sino avanza mucho más para tener una muestra, ¿no? Recoge 21 relatos, pero con 21 ensayos, porque lo que hace el autor de la antología, Peter Ruber, que por cierto Peter Ruber también fue escritor, fue un experto en esta temática, un ensayista y estudioso de este subgénero, vamos a decirlo así, o de estos subgéneros, y fue editor de la propia editorial de Arkham House. Fue editor también. Hablando de Lovecraft, antes de que se me olvide, el nombre de la editorial
viene de una ciudad inventada por Lorca, que se llamaba así, Arkham, ¿no? Y de ahí el nombre de la editorial. Decíamos, volviendo a la antología, que recoge 21 relatos, pero además 21 ensayos, o diríamos 22, porque la introducción, Peter Ruber nos hace un poco la historia, nos cuenta un poco lo que ha sido someramente la historia de esta editorial. Como él dice, hombre, dedicarse a contar la historia de Arkham, de la editorial, ocuparía varios tomos. Entonces esto simplemente es una aproximación, es una presentación sobre lo que esta editorial supuso y la importancia que tiene. Y el prestigio que tiene dentro del género. Además creo que editan muy bien, con mucha calidad, o lo hacían con bastante calidad y cierto primor, y en fin, revalorizando el género. Nos cuenta, ya digo, en la introducción un ensayo sobre la historia de la editorial, y luego como prólogo a cada uno de los relatos nos va a ir hablando también de cuál era la relación de ese autor, del autor al que luego vamos a conocer el relato, con la editorial, sobre todo con el que ya decíamos es el alma mater de la editorial, el gran editor, el que realmente mantenía una correspondencia, una amistad, en fin, con todos estos autores, que era August Derleth. Y nos va a contar esa relación, nos va a contar un poquito también cuestiones de tipo biográfico de cada autor, un poquito somero para que se conozca, y luego la relación de ese autor con la editorial. Que las relaciones, pues como ya sabemos, había de todos, había de todo, había su tiralla floja, por los derechos de autor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la editorial, que por cierto siempre le costó mantenerse económicamente, incluso August Derleth la tuvo que mantener poniendo dinero de su bolsillo muchas veces, en muchas épocas, para que la editorial no pudiera seguir funcionando. Siempre fue una editorial pequeña, independiente, pero bueno, ahí se mantuvo y hizo una labor extraordinaria, sobre todo de rescate de todos estos autores. Después de los ensayitos que nos hace la presentación del autor y la relación que ya dio a través de cartas, de encuentros, de entrevistas, de biografías de estos autores, de autobiografías, de diarios, todo esto pues nos lo recoge un poco, nos lo resume para que entendamos qué relación mantuvieron la editorial, el autor, el editor, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, claro, nos pone el ejemplo de cada, para que veamos un ejemplo de la literatura de cada uno de estos autores, nos lo muestra en un relato, que generalmente es un buen relato, es un relato escogido, de los que publicaron con la editorial, de los relatos, no solo los autores que publicaron con la editorial, sino de los relatos que también publicaron con esta editorial. Con lo cual, claro, el libro, bueno, para los amantes del género, pues desde mi punto de vista es una auténtica joya. Vamos, es de estos que hay que tener en la biblioteca y que hay que leerle. Y ya yo, por ejemplo, ya lo he dicho antes, que alguna vez, pues bueno, es que yo no soy muy relector, normalmente, pero hay en dos géneros que suelo releer más a menudo. Uno es la poesía, leo un libro de poesía y luego a lo mejor le vuelvo a releer, a lo mejor no entero, pero sí poesías determinadas, pues ya las dejo un poco marcadas, aquellas que más me gustan, y a veces vuelvo a la lectura de la poesía. Y también lo suelo hacer con los relatos. Es algo que suelo hacer también con los relatos, es decir, volver a libros que he leído de relatos, algunos relatos que me han gustado más, que he dejado, cuando pasa el tiempo, a lo mejor lo vuelvo a releer, ¿no? Y este es un libro, pues, de esos que uno tiene y de vez en cuando relee, incluso los propios ensayos, pues los vuelvo, estos ensayitos que digo, los he vuelto a leer. Bueno, a lo que veníamos, que era a recomendar el libro, ¿no? El libro que, ya digo, para los amantes del género es un imprescindible. Y yo creo que para cualquier amante de la literatura yo se lo recomendaría, sobre todo porque va a conocer a una serie de autores y el funcionamiento de una editorial, en fin,
y va a conocer y va a leer unos buenos relatos de un género, por supuesto, claro, de género, evidentemente, ¿no? Pero son buenos relatos que yo, en fin, ya recomiendo que se lea, ¿no? Cualquier amante de la literatura, pues debe pasar por aquí, no se debe tener prejuicios a ningún género. En fin, Maestros del Horror de Arkham House. Bueno, y aprovechando que además estamos a primeros de año, porque ha coincidido este número 100 con la llegada del año nuevo, pues feliz salida y entrada de año. Ojalá tengamos un año nuevo fantástico, maravilloso, cargado de solidaridad y de buenas vibraciones y sentimientos. Hasta otra, amigos.